Hola, nosotras somos Gabriela Calderón, Gabriela Ayala, María José Cantor, Juliana Alonso y yo, Daniela Bueno, y les vamos a hablar sobre la biografía de Erik Erikson, el psicoanálisis, las otras culturas, los cuerpos, las relaciones sociales, la voluntad, las emociones, el intelecto, el self, el terapeuta, la evaluación de la teoría y sus fuentes. Voy a comenzar hablando sobre la biografía de Erik Erikson. Él nació el 15 de junio de 1902. Su mamá era danesa, sin embargo, durante el embarazo de Erikson, se fue a vivir a Alemania, donde conoció al doctor Homburger. Erikson se consideraba alemán a pesar de su ascendencia danesa. Erikson creció como Erik Homburger. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a firmar como Erik Homburger Erikson, pero finalmente decidió quedarse como Erik Erikson porque para él significaba Erik, hijo de Erik, aunque el apellido de su padre biológico no fuera Erikson. Terminó el colegio a los 18 años. Después se fue a vivir a Múnich durante 7 años y regresó a su casa a los 25 años con el sueño de enseñar arte. Erikson fue invitado a Viena a enseñar arte, historia y otras materias. En 1920 la comunidad psicoanalítica era mucho menos formal. Erikson conoció a Anna Freud y otros psicoanalistas en un encuentro social. Ahí fue considerado un buen candidato para la capacitación psicoanalítica. Sin embargo, Erikson tenía la duda de que si era posible que un artista se convirtiera en psicoanalista. Y la respuesta que obtuvo de Anna Freud es que lo que necesitaba el psicoanálisis era gente que le ayudara a ver a otras personas. Erikson se casa con Joan Serson. Sin embargo, debido al crecimiento del fascismo en Europa, ellos deciden emigrar a Boston, Estados Unidos. Allí, Erikson ejerce como el primer psicoanalista de la ciudad y además daba consultas privadas y se asoció con la clínica psicoanalítica de Harvard. Durante esos años conoció grandes pensadores. Fue contratado en la Escuela de Medicina de Yale. Posteriormente fue a vivirse a California, San Francisco, durante 10 años. Y en 1950 escribió su primer libro, Childhood and Society. Además, Erikson dio clases en Harvard, fue a India a conocer a Gandhi, quien después escribió un estudio sobre él. En 1975 se regresa a vivir a San Francisco junto con su esposa y Erik Erikson muere el 12 de mayo de 1994. Con respecto al psicoanálisis, Erikson se consideró psicoanalista durante toda su carrera. Sin embargo, al aplicar el psicoanálisis a nuevas áreas, concibió ideas que diferían de las teorías de Sigmund Freud. Por esta razón, Erikson se calificó como post-freudiano en lugar de neo-freudiano. Por medio de sus biografías psicológicas y sus estudios del desarrollo de los niños y de los adultos, Erikson logró reformular y ampliar conceptos del psicoanálisis. Debido a todo esto, se puede decir que para la segunda mitad del siglo XX fue Erikson quien encauzó la teoría psicoanalista. Al hablar sobre Erikson es importante resaltar su interés por otras culturas que diferían a la suya. Por ejemplo, en 1937 viajó a Dakota del Sur a visitar a un pueblo indígena americano conocido como los Sioux. Él quería investigar la causa tras la apatía entre los Sioux en edad escolar y se dio cuenta que los niños se encontraban entre dos valores contradictorios, los que aprendían en su tribu y los valores de la clase media de raza blanca que aprendían en la escuela. Otra cultura que estudió fue la de los indios Yurok en el norte de California. Erikson quería comparar la educación infantil y los estilos de personalidad de esta sociedad sedentaria de pescadores con los estilos de vida de los cazadores de las llanuras que había estudiado anteriormente, y descubrió que los Yuroks se preocupaban mucho por la adquisición de bienes y se acercaban más a los valores de la clase media estadounidense que los Sioux. El siguiente tema que se va a abordar es el cuerpo.
Los órganos tienen un papel fundamental en las primeras etapas de Erikson. Además, se menciona que tener habilidades físicas e intelectuales va a determinar si la persona es competente y tiene la capacidad de asumir las funciones tan exigentes que pone en pie la sociedad. Un ejemplo de lo anteriormente mencionado son los niños. Ellos crecen, se vuelven más fuertes, más rápidos y pueden adquirir cualquier tipo de información sin importar el grado de complejidad. Sin embargo, para esto es necesario tener en cuenta el cuerpo, los procesos psicológicos y los factores sociales. Erikson acepta la noción freudiana de la importancia de los impulsos biológicos. Sin embargo, enfatiza en que estos son modificados por la sociedad. El siguiente tema son las relaciones sociales. El principio epigenético básico de Erikson afirma que la personalidad tiene fases, las cuales ayudan a preparar al cuerpo a estar consciente, interactuar con muchas personas e instituciones significativas. Además, las relaciones sociales son fundamentales en casi todas las primeras etapas de nuestra vida. Inicialmente, la relación con los cuidadores, la familia y los pares son fundamentales en las primeras 5 etapas. Los amigos influyen con el sentido de la identidad. La intimidad permite establecer relaciones sociales más profundas. Y en la etapa de la productividad, las personas aprenden a cuidar y educar los más pequeños y más débiles. Sobre las emociones, Erikson opina que estas están implícitas en los procesos psicológicos. Sobre las emociones, Erikson opina que estas están implícitas en los procesos psicológicos. Ahora vamos a hablar del intelecto y Erikson. Para Erikson, el intelecto es una parte esencial de los procesos psicológicos. No le presta mucha atención al papel de las facultades intelectuales en sí, pero él sí resalta que el desarrollo de estas es crítico para, formar un sentido de competencia, dominar las tareas de una sociedad tecnológica, establecer un sentido de identidad y elegir una profesión y papeles sociales aceptables. En otras palabras, podríamos inferir que él piensa que el intelecto es una parte muy importante del desarrollo psicosocial que él ha propuesto. Ahora vamos a hablar de lo que dice Erikson sobre los terapeutas. Primero que todo, él señala que un terapeuta adecuado tiene que tener un sentido del potencial que posee el paciente para crecer y desarrollarse, y además lo tiene que fomentar a realizarlo, sin imponer sus propias expectativas. También acuña 2 términos. Primero está el de transferencia, que son los sentimientos positivos o negativos, intencionales e intensos, que tienen los pacientes por sus terapeutas. Estos sentimientos están arraigados en las relaciones que tienen los pacientes con sus padres. Luego está el de contratransferencia, que son los sentimientos positivos o negativos que tiene el terapeuta por el paciente. Aquí vale la pena recalcar que el impacto de la interacción paciente-terapeuta va a ser no solamente en el paciente, sino también en el terapeuta. Como dice Erikson, la vida de ambos no será la misma luego de haber tenido esa interacción. Y por último, él recalca que la presencia del terapeuta tiene que ser como un individuo con libertad de expresión, pero que a la vez debe estar preparado para comprender e identificarse con una gran variedad de estilos de vida, dejando de lado las distorsiones que le daría una contratransferencia irracional. Y para continuar, vamos a hablar de la evaluación de la teoría de Erikson. La principal crítica que se le ha hecho a los trabajos de Erikson ha sido la vaguedad de estos mismos. Se ha comparado sus obras con un bosque oscuro y bello debido a que están escritos de manera muy poética y muy, por así decirlo, elegante. Sin embargo, son como muy difíciles de entender y realmente no hay como una línea muy clara, como que da muchos círculos y en realidad es muy difícil como sacar ideas sintetizadas de sus obras y como que realmente también es muy difícil aplicarlas a la vida real debido a que son ideas como muy teóricas, muy como sin plantarlas en el mundo real. Además, otra crítica que se le hace es con respecto al principio empírico de sus obras, debido a que
La mayoría de estas están basadas en observaciones como subjetivas y personales y realmente no tienen datos como científicos detrás que lo puedan como apoyar o respaldar. Además, otra crítica que se le hace es con respecto a la universalidad de estas mismas. Se dice que realmente sus teorías no pueden ser muy aplicadas a otras culturas o a otros momentos de vida debido, por ejemplo, al concepto que él tiene de la adolescencia, de que la adolescencia es una etapa de crecimiento. Eso es algo relativamente nuevo, por lo tanto no es tan fácil de aplicar a otros momentos de vida e incluso a otras culturas. Incluso también se puede tener en cuenta como en la parte en la que menciona la maduración con respecto a la productividad en la maternidad y la paternidad, debido a que él considera que la productividad empieza cuando empieza la maternidad y la paternidad. Sin embargo, por ejemplo, en los casos de embarazos adolescentes, como que realmente se ve que no es tan así. También otra crítica que se realiza es como con respecto a la perspectiva femenina de sus obras, ya que realmente él no menciona mucho acerca de la maduración femenina y enfoca mucho sus obras en el hombre. A pesar de esto, Erikson como que reformuló el psicoanálisis y como que logró cambiar el rumbo de la psicología de la personalidad. Bueno, y por último vamos a hablar de la teoría en sus fuentes. Entonces en esta parte es como un extracto de un texto de Erikson llamado Infancia y Sociedad, y es la historia de un niño vecino de Erikson, el cual sus papás se separaron y él se fue a vivir con la mamá mientras que el papá iba a la guerra. Cuando el padre se fue a la guerra, él y la mamá se quedaron con unas primas de la mamá, las cuales hablaban muy mal del papá y como que le decían que no debía imitar al papá, que no era una persona que él debía seguir, no era un modelo a seguir. Sin embargo, al padre le fue muy bien en la guerra y triunfó y llegó a casa como un héroe, tanto que la madre descartó sus planes de divorcio y todo el mundo lo admiraba, incluyendo al niño, que por fin pudo como conocer a su padre y como que realmente identificarse con él. Y otro punto importante es que la identidad del niño como hijo de mamá estaba muy como amenazada por su identidad como hijo de papá debido a esta situación con las primas de la mamá, con sus tías. Ya que, bueno, él veía que si era hijo de papá no podía ser tan cómodamente hijo de mamá y viceversa. Entonces llegó el papá y bueno, sí, se arregló con la mamá y como que pudo tener como una relación con el hijo y el hijo realmente como que llegó a admirarlo mucho. Sin embargo, el padre volvió a la guerra y desapareció el avión en el que él estaba. Cuando el avión desapareció, el niño empezó a mostrar como unos comportamientos un poco como, por así decirlo, riesgosos. Entre esos como ser desobediente, ser rebelde y uno más complicado que era incendiar cosas. Entonces él como que empezó a hacer estos comportamientos y como que realmente no se entendía por qué, porque él antes era un niño muy de mamá, un hijo de mamá. Entonces, bueno, lo que se ve de esto, y otra parte importante es que mientras en uno de sus incendios, en uno de estos incidentes con fuego, la mamá lo estaba regañando y el hijo le respondió que si esto fuera una ciudad alemana me querrías. Bueno, basado en ese comentario y también en como la historia del niño, se puede ver que, bueno, varias cosas. Y es que el niño sentía como una competencia hacia el papá. Además, porque es que esto sucedió en la época de Edipo, en su época, como en su momento de vida de Edipo. Entonces, como que él ya sentía, como por estar en este momento de vida, como una competencia con su padre con respecto al amor de la mamá. Además de este conflicto que tenía como con ser hijo de papá e hijo de mamá. Sin embargo, bueno, esta competencia, como por así decirlo, es normal y se resuelve pues de una manera normal en una circunstancia que no fuera de crisis y pues realmente esto le trajo al niño como unos sentimientos como de maduración debido a que él empezó como a identificarse más con su lado masculino y demás. Sin embargo, debido a la crisis que tuvo, como que él tuvo como una crisis de identidad, por así decirlo, porque a esta edad lo que pasa es que la identidad es creada a partir de fragmentos que se escogen del ambiente.
Sin embargo, como él vivía en un ambiente de guerra, realmente no tenía muchos fragmentos de los cuales escoger. Por lo tanto, como que los fragmentos que tenía no solo eran muy limitados, sino que eran muy basados como en el momento de guerra. Entonces como que él cogió el papel de bombardeadero, que para el niño pudo ser como una síntesis de muchos fragmentos, que es lo que se busca a esa edad, como sintetizar muchos fragmentos de distintos lugares para poder llegar así como a una identidad sólida. Entonces, bueno, usualmente cuando ocurre esta síntesis, como que esto puede o a llevar a un crecimiento exponencial o un mal comportamiento debido a que el niño siente que esta identidad que él sintetizó está como constantemente amenazada. Entonces él como que al sentirse amenazado su identidad, él como que ataca de vuelta, como que lo defiende, causando así como el mal comportamiento. Entonces como que bueno, lo que todo esto quería demostrar Erikson era que la identidad psicosocial como que usualmente surge de una identidad gradual de todas las identificaciones. Entonces como que uno gradualmente se va identificando de manera más como significativa con ciertos aspectos, con ciertos fragmentos, y se va como creando a partir de estos fragmentos de una manera gradual. Y además que el todo es más importante, el todo es más importante que la suma de las partes, debido a que el todo de la identidad del niño era más importante que la suma de las partes, es decir, la agilidad física, que eso era una parte de la identidad, o el género de masculinidad, o todas esas cosas como que cada una no tenía como tanta importancia, por así decirlo, pero la imagen del todo que crearon, eso en sí como que provocaba un problema.